Dicen que en el mundo de la mafia hay dos tipos de jefes, los que hacen ruido y los que hacen historia. Carlo Gambino era de los segundos. Nunca necesitó levantar la voz. Bastaba con una mirada suya para que el resto entendiera. En las calles de Nueva York, él no era simplemente un capo. Era el fantasma que mandaba sin dejar huellas. Mientras otros dejaban cadáveres, Carlo dejaba silencio. Pero ese silencio retumbaba como un disparo en el alma de sus enemigos. Nació en Sicilia en 1902, donde la ley se escribía con sangre y se respetaba con miedo. Desde niño, Carlo respiraba el código de la Cosa Nostra como si fuera oxígeno. Su familia ya tenía conexiones con la mafia italiana y a los 19 años ya era soldado de una organización criminal. Pero no se quedó ahí. Cuando emigró a Estados Unidos, en 1921, llegó con el pasaporte sellado de la calle y con la mentalidad de que ese país iba a ser suyo. La prohibición estaba en su apogeo. El alcohol era ilegal, pero se vendía más que nunca. En ese caos, Gambino vio oportunidad. Mientras otros buscaban pleitos, él buscaba estructuras. Se unió a la familia Mangano y más tarde al círculo de Lucky Luciano. Pero a diferencia de los demás, Carlo no quería la fama. Quería el control y lo consiguió paso a paso sin hacer bulla. Gambino no era de los que se ponían cadenas de oro ni se rodeaban de mujeres ruidosas. Él vestía sencillo, hablaba poco y observaba mucho. Mientras sus compañeros disparaban, él pensaba. Se hizo millonario traficando alcohol, manejando apuestas ilegales y controlando los muelles. Todo esto sin que su nombre saliera en los periódicos. Los federales sabían que existía, pero no podían probar nada. Era como si la ley supiera que estaba detrás de todo, pero no pudiera tocarlo. Y eso lo hacía aún más temido. A finales de los 40 y principios de los 50, ya era respetado en todos los círculos criminales. Pero él sabía que para subir había que ser frío. Alberto Anastasia, su jefe en ese entonces, era impulsivo, violento, explosivo. Carlo, en cambio, era hielo puro. Muchos creen que fue él quien organizó la muerte de Anastasia en una barbería en Manhattan. Dos tipos entraron con escopetas, lo balearon frente al espejo y desaparecieron. ¿Quién lo reemplazó exacto? Carlo Gambino, en 1957, oficialmente se convirtió en el jefe de la familia. Pero no cualquier familia, era la más poderosa de Nueva York. Y Carlo no lo celebró con una fiesta, lo celebró con silencio. Desde ahí comenzó un reinado de más de 2 décadas, sin guerras internas, sin traiciones públicas, sin escándalos, solo dinero, poder y respeto. Mientras otros capos caían por querer llamar la atención, él se hacía invisible. Usaba a otros para que hablaran por él. No tocaba teléfonos, no firmaba documentos, no daba órdenes directas. Todo lo manejaba con códigos, miradas y confianza extrema. Si alguien rompía ese círculo, desaparecía. Punto. Carlo entendía el juego mejor que nadie. Sabía que los fiscales quieren pruebas, no rumores. Y él no dejaba ni uno ni otro. Su frase favorita era: el que sabe callar, vive más. Y vaya que vivió. El FBI lo vigiló por años, pero nunca logró encerrarlo. Mientras los demás morían en cárceles o a tiros, Carlo envejecía tranquilo, sentado en su casa en Brooklyn, tomando café y contando billetes. Controlaba los puertos, los sindicatos, las apuestas, los préstamos, la extorsión. Todo lo hacía con precisión quirúrgica. Y lo más impresionante, lo hacía sin ensuciarse las manos. Si alguien tenía que desaparecer, no lo sabías por un grito, lo sabías por el silencio que quedaba después. Él no mandaba a matar con furia, lo hacía con cálculo. Y no era que no tuviera enemigos. Claro que los tenía, dentro y fuera. Pero nadie se atrevía a retarlo de frente, porque sabían que Carlo no jugaba. Si te daba la mano, era un pacto. Si te la quitaba, era sentencia. Esa era la ley Gambino. Mientras la policía seguía persiguiendo a los ruidosos, Carlo seguía creciendo. No necesitaba amenazar, solo necesitaba existir. Su sola presencia ya era suficiente. Sabías que si estabas en su radar tenías 2 opciones: lealtad o entierro. Y nadie quería la segunda. Así fue como un niño de Sicilia, sin más armas que su mente y su sangre fría,
se convirtió en el jefe de jefes, el capo invisible, el don que no necesitaba trono, porque ya todos sabían que el reino le pertenecía. Y eso solo lo logran los verdaderos monstruos del silencio. La década de los 70 fue el escenario final de muchos líderes, pero no de Carlo Gambino. Mientras el mundo cambiaba, él se mantenía firme, como una sombra que nadie podía borrar. El crimen organizado estaba entrando en una nueva etapa. Nuevos actores aparecían, las sustancias ilegales tomaban protagonismo y las autoridades ya no eran tan ciegas como antes. Pero Gambino, fiel a su estilo, seguía intocable. No por suerte, por estrategia. Mientras otros capos se dejaban llevar por el dinero rápido y el caos que traía, Carlo mantuvo su línea. No quería que su organización tocara ese terreno. No porque fuera moralista, sino porque entendía que eso traía vigilancia, escándalos y traiciones. Y él no quería eso. Prefería negocios limpios, controlados, estables, sin desbordes. Esa decisión no solo evitó que la familia Gambino se metiera en problemas más grandes, también reforzó su reputación. En un mundo donde todos querían ganancias a cualquier costo, Carlo era el que frenaba, el que decía no cuando todos decían sí. Y eso, en la calle, era respeto puro, porque pocos tienen la cabeza fría para resistirse a la ambición. Su salud comenzaba a debilitarse. Ya no salía tanto ni se reunía con tanta frecuencia. Pero eso no significaba que estaba fuera del juego. Desde su casa en Brooklyn, Carlo seguía manejando todo. Como un ajedrecista veterano que no mueve piezas por impulso, sino por cálculo. Aunque no lo vieras en la calle, su presencia se sentía en cada rincón del bajo mundo. Los que lo querían fuera del camino esperaban su error. Pero nunca llegó, porque Carlo no actuaba como ellos, no improvisaba. Mientras el resto usaba fuerza, él usaba paciencia. Y la paciencia, en su mundo, era un arma más efectiva que cualquier otra. Mantuvo relaciones firmes con las otras grandes familias, Genovese, Lucchese, Colombo. Sabía cómo mantener el equilibrio entre hombres orgullosos y territorios delicados. Porque si algo odiaba Gambino, era el desorden. Para él, una guerra entre familias era una pérdida de negocios. Y eso era inaceptable. Pocos lo saben, pero muchos rostros importantes del gobierno, la industria e incluso del sistema judicial sabían perfectamente quién era Carlo. Y aún así, no se metían con él. ¿Por qué? Porque su influencia no se limitaba a las calles. Llegaba a donde muy pocos podían. Gambino no solo tenía poder, tenía inteligencia. Y cuando sintió que el final se acercaba, no dejó las cosas. Al azar, planeó su sucesión como se planea un imperio. Puso a su sobrino Paul Castellano al frente de la familia. Alguien más enfocado en negocios que en violencia. Algunos no estuvieron de acuerdo con esa decisión, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Porque si algo sabían todos, era que con Carlo no se jugaba. El 15 de octubre de 1976, Carlo Gambino falleció de un infarto. En su casa tranquilo, con su familia, nunca fue arrestado, nunca enfrentó juicio, nunca pasó una noche en prisión. Se fue en paz, como si hubiera negociado hasta con la vida misma. Su funeral fue sencillo, pero el respeto que se respiraba en el aire era profundo. Todos sabían que se había ido el último de una era. Un líder que no necesitó levantar la voz para que el mundo se detuviera a escuchar. Un hombre que dejó marcas sin dejar manchas. Los titulares lo reconocieron como el hombre que controló todo sin exponerse nunca. Y aunque no todos entendían su alcance, los que conocían la calle sabían la verdad. Carlo no fue un mafioso más. Fue el modelo que muchos intentaron imitar y casi ninguno logró igualar. Su legado no se construyó con gritos ni con miedo. Se construyó con visión, con estructura y con inteligencia. Gambino dejó una organización que podía seguir funcionando sin él. Y eso es lo más difícil de lograr, porque cualquiera puede ser jefe, pero muy pocos construyen imperios que sobreviven. Carlo Gambino fue el ejemplo viviente de que el verdadero poder no necesita escándalo, que los líderes auténticos no hacen ruido, pero sí hacen historia, y que a veces
El silencio es la voz más fuerte que existe. Después de tomar el control en 1957, Carlo Gambino no perdió el tiempo. No era de los que disfrutaban el trono, era de los que lo usaban para construir imperios. Mientras otros jefes caían por el ego, él se aferraba a su estilo, invisible, implacable y letal. Bajo su mando, la familia Gambino se transformó en una maquinaria silenciosa que generaba millones mensuales. Era como un banco clandestino de la calle, pero con pólvora en vez de seguridad. Su poder se expandía desde los puertos de Brooklyn hasta los clubs privados de Manhattan. Los estibadores, los jefes sindicales, los prestamistas, los corredores de apuestas, todos respondían a él. No porque gritara órdenes, sino porque sabían que ignorarlas era firmar tu propio funeral. Carlo controlaba tanto que hasta el gobierno federal empezó a notar que algo no cuadraba. La ciudad funcionaba como un reloj suizo, pero un reloj que él había armado a su manera. Y no todo era violencia. Gambino era maestro en la diplomacia criminal. Cuando había roces entre familias, él no mandaba balas, mandaba mensajes. Si eso no funcionaba, entonces sí, mandaba silencio. Porque en su mundo, cuando todo se calla, es porque algo se va a romper. Su reputación como mediador era tan grande que incluso jefes de otras ciudades acudían a él para resolver problemas. Era como un papa del crimen. No dejó nada al azar. Dividió responsabilidades, eligió bien a sus capos y mantuvo a los soldados ocupados. El que no producía desaparecía, el que hablaba de más también. Pero si tú respetabas el código, te iba bien. Él no era un tirano, era un organizador. Su mafia parecía más una empresa que una pandilla, y eso la hacía más peligrosa. A medida que pasaban los años, Carlo no solo acumulaba riqueza, acumulaba inteligencia. Tenía informantes en todas partes, en la policía, en los tribunales, en los sindicatos. Sabía cuándo venía una redada antes que los federales tocaran la puerta. Y no era magia, era visión. Porque mientras otros se enfocaban en la calle, él ya estaba mirando el tablero entero. En 1970, el Congreso de Estados Unidos lo nombró en una lista de los capos más poderosos del país. Su reacción, nada. No ofreció declaraciones, no contrató abogados de televisión. Solo se sentó en su casa con un café italiano, miró por la ventana y siguió mandando. Porque mientras más lo buscaban, más él se escondía a plena vista. Tenía una frase que repetía: el secreto del poder está en no parecer poderoso. Y él era el mejor en eso. Uno de sus movimientos más finos fue colocar a su sobrino, Paul Castellano, como su heredero. Muchos no lo entendieron. Castellano era más un empresario que un gángster tradicional. Pero Carlo no buscaba fuerza, buscaba estabilidad. Sabía que la mafia estaba cambiando, que las guerras ya no daban plata, que lo que daba plata era controlar el sistema, no romperlo. Y con Castellano, él creía que eso se podía lograr. Pero no todos compartían esa visión. Algunos capos viejos querían un líder más callejero, más violento. Sin embargo, nadie se atrevía a desafiar a Gambino mientras respirara, porque sabían que no solo era el jefe, era la mente. Y desafiarlo era como jugar ajedrez con los ojos vendados. El FBI seguía buscando pruebas, pero no las encontraban. Lo espiaban, lo seguían, le pinchaban teléfonos. Nada, porque él no hablaba. Y los que hablaban no vivían para testificar. Su sistema de comunicación era tan hermético que parecía diseñado por espías. Usaba mensajeros, códigos y gestos, y sobre todo confianza. Solo hablaba con 2 o 3 personas, el resto solo ejecutaba. En su círculo más cercano no había espacio para la improvisación. Cada quien sabía su rol, y cada centavo que entraba estaba calculado. Así manejaba su imperio, como un CEO del crimen, con reglas, jerarquía y disciplina, y si alguien rompía esas reglas, no había segundas oportunidades. Pero quizás lo más impresionante era su longevidad. Mientras otros jefes duraban 5, 10 años, Gambino duró más de 20 al mando. En ese tiempo, pasó de ser un gángster respetado a una leyenda viva. Incluso sus enemigos lo admiraban.
porque sabían que estaba jugando a otro nivel, uno que no se basaba en el miedo ni la fuerza, sino en la mente. Y así, Carlo Gambino fue dejando huella sin dejar evidencia. Construyó un imperio en silencio, lo mantuvo sin sangre innecesaria y lo heredó a su manera. Todo con la frialdad de un ajedrecista y la visión de un emperador que nunca necesitó corona para reinar. Pero cuidado, que la calma de Gambino no era paz, era estrategia. Después de la muerte de Carlo Gambino, el mundo del crimen organizado se quedó con una sensación extraña. No hubo caos, ni disparos, ni traiciones inmediatas, solo un vacío, un silencio. Porque su forma de mandar había sido tan serena, tan calculada, que al irse parecía que el tiempo se había detenido. El jefe más poderoso de su era se había ido sin que nadie pudiera hacerle frente. Y eso, en ese mundo, es casi imposible. Su sobrino, Paul Castellano, tomó el control como estaba planeado. Pero no era lo mismo. Paul tenía poder, sí, pero no tenía la esencia. No tenía la mirada que decía más que 1000 palabras. No tenía esa forma de caminar sin apuro, de pensar sin mostrar. Porque Carlo no había sido un jefe común. Había sido la mente maestra detrás de décadas de orden en un universo donde el desorden era la norma. Los años posteriores mostraron lo frágil que era todo sin él. Las tensiones entre los capos comenzaron a subir. Las nuevas generaciones no conocían el valor del silencio, ni la disciplina que Carlo había impuesto. Empezaron a hablar más, a confiar menos, a correr tras el dinero sin pensar en las consecuencias. Y como siempre, cuando el respeto se va, el ruido llega. John Gotti, por ejemplo, era todo lo contrario a Carlo. Elegante, sí, carismático también, pero ruidoso, amante del protagonismo. Las cámaras lo adoraban, los titulares lo perseguían, pero eso mismo que lo volvió famoso fue lo que lo hundió. Porque el poder que se presume, tarde o temprano, se paga caro. Muchos dijeron que si Gambino hubiera vivido 10 años más, la historia de la mafia en Nueva York habría sido distinta. Porque él no solo controlaba una familia, él era el equilibrio, el moderador, el árbitro silencioso que evitaba las guerras, el puente entre el negocio y el respeto. Pero una vez se fue, ese puente se rompió. Y sin embargo, su legado siguió vivo de otra manera. En cada movimiento de bajo perfil, en cada jefe que decidió no hablar, sino actuar, en cada estructura que imitó su modelo. Aún hoy, hay quienes dicen que su forma de liderar sigue siendo estudiada. Que si quieres durar, tienes que pensar como Gambino, que el verdadero poder no es el que se ve, sino el que se siente sin explicación. El FBI, años después, reconoció que Carlo Gambino fue el criminal más inteligente al que se enfrentaron. Nunca pudieron atraparlo, nunca tuvieron suficiente para acusarlo formalmente. Y eso los frustró, porque sabían que él estaba detrás de todo, pero no podían demostrar nada. Era como perseguir una sombra que nunca deja rastro. En su casa no encontraron documentos comprometedores. No había archivos, ni grabaciones, ni fotos con hombres buscados. Solo recuerdos, silencio y respeto. Porque su estilo no dejaba huellas, solo impacto. Y si hablamos de su impacto en la cultura popular, ahí también dejó marca. Libros, películas y series han tomado parte de su historia. Aunque con nombres distintos, muchos de los dones que ves en la pantalla tienen algo de Carlo Gambino. Esa calma, esa frialdad, ese control absoluto sin necesidad de levantar la voz. Porque él fue literalmente la inspiración del concepto del jefe silencioso. Ahora bien, ¿qué nos deja todo esto? ¿Qué mensaje se esconde entre líneas en la vida de este hombre? No es solo una historia de crimen, es una historia de mentalidad, de enfoque, de cómo una persona puede llegar a la cima sin necesidad de aplastar a todos a su paso, de cómo el respeto real no se compra ni se exige, se gana. Carlo Gambino nos enseñó que el éxito no siempre va de la mano con el ruido, que los más grandes no necesitan títulos ni aplausos, que a veces el que más poder tiene es el que menos habla. Y eso aplica en la calle, en los negocios y en la vida. Su nombre quedó en la historia no por escándalos, sino por estructura,
no por agresividad, sino por estrategia, no por lo que mostró, sino por lo que escondió. Y esa es la diferencia entre un mafioso común y una leyenda. Hoy, décadas después de su partida, Carlo Gambino sigue siendo un símbolo de control absoluto, de poder frío, de dominio inteligente. Y eso, mi hermano, eso no se improvisa. Así que si llegaste hasta aquí, ya entendiste por qué el nombre de Gambino se sigue mencionando con respeto. Porque fue el arquitecto del crimen que gobernó con silencio y caminó por las sombras sin perderse. Y si hay algo que podemos aprender, es que el que domina su entorno sin escándalos es el que realmente gana. Y recuerda, el camino de la mafia puede parecer glamuroso, lleno de poder y respeto. Pero todos, incluso los más grandes como Gambino, terminan solos o enterrados. La calle no perdona, y el precio de ese tipo de poder siempre se paga. La verdadera grandeza está en construir algo que te sobreviva, pero sin tener que vender el alma por ello.